Al día siguiente salimos acompañando a Blas Treviño para Ciudad Juárez y por Estados Unidos a Piedras Negras, cruzando la frontera en Iglipas. Por lo tanto, nos permitieron, tanto a Treviño como a los pocos miembros oficiales que lo acompañábamos, que lleváramos nuestras pistolas. En Ciudad Juárez anduvimos 2 días. Voy a relatar un caso que me pasó en una taberna que se llamaba El Paso del Norte. Esto en El Paso, Texas, donde había una barra muy grande, pues entonces no existía el estado seco en Texas ni en Estados Unidos. En aquella barra bailaba, exhibiendo las magníficas piernas, una artista de cine de aquellos tiempos, que se llamaba Clara Bow. Se sentó junto a mí en la barra, a beber cerveza y a gozar de aquel relajo, un gigante tejano con su sombrero clásico. Yo usaba uno igual, y como el tejano me oyera hablar en español, me dijo en su idioma pocho que ese sombrero tejano no era para los mexicanos bandidos, grasientos y villistas. Yo le contesté que yo sí era mexicano, pero que no era ni grasiento ni villista, que era de las fuerzas constitucionalistas que mandaba Venustiano Carranza. El tejano se me aproximó más, estando ambos sentados en los altos taburetes frente a la barra, y me dijo: ¿Cómo te atreves a contestarme, hijo de perra? Si yo de un manazo te puedo apachurrar la cabeza. Aquí no estás en tu tierra de ladrones. Debo decir que en aquel tiempo se nos odiaba mucho en Texas, pues para entonces ya Villa había asaltado Columbus, en el estado de Nuevo México, y la expedición punitiva que mandaba el general Pershing estaba en el estado de Chihuahua. Por las dudas, yo agarré un palillo, pero no un palillo de dientes, sino un palillo muy duro, largo y grueso, de esos que ponían en los bares tejanos en aquel tiempo para ensartar la botana y que estaban pintados de colores. Eran de una madera muy dura y con una punta muy aguda. Tanteé mientras tanto las puntas del palillo, más bien dicho, del palito, y por más que quise doblarlo con la yema de mi dedo pulgar, no lo logré. Y comprendí que los tales palitos me podían servir, en un momento dado, de defensa contra el gigantón, si me portaba yo valiente y astutamente. Siguió la música ruidosa y Clara Bow pasó frente a los dos, casi desnuda. Al pasar frente a mí, que era muy joven, me hizo una marcada coquetería, algo obscena, por cierto, y yo le acaricié su tobillo. El gigante tejano se volteó y me cogió del cuello, de la corbata, pues yo portaba una traba semicivil, que llamaban cazadora y con la cual se usaba corbata. Al tiempo de jalarme el tejano de la corbata hacia adelante y decirme: ¡Hijo de perra! Yo, como el mejor de los toreros cuando se lanza a volapié, con toda la fuerza de mi brazo, le ensarté en el ojo izquierdo aquel punzón de madera. El tejano dio un alarido y cayó tan grande como era hacia atrás. Y rápido como el viento me piré de la cantina. Tomé un coche de caballos que mediante un tostón americano me cruzó la frontera para Ciudad Juárez. El viaje costaba 1 peseta, pero yo le prometí otra de propina si me llevaba rápido, porque le dije que un hermano mío acababa de ser herido de gravedad. El cochero era medio tejano y tal vez de Ciudad Juárez, no recuerdo, pues indistintamente hacían servicios de ambos lados de la frontera. Estos vehículos con aurigas de Ciudad Juárez o del Paso. Todos hablaban español. A nadie le conté lo que acababa de suceder, pues al día siguiente tenía que volver a pasar por El Paso, Texas, a tomar el tren junto con Blas Treviño y el mínimo resto del Estado Mayor que habíamos quedado vivos. Al general Pancho González, de Tamaulipas, amigo mío, que era jefe de la guarnición de la plaza de Ciudad Juárez, sí le conté lo que me había sucedido, y le dije que me comprara mi caballo, el Carbonero, en el que venía haciendo la campaña desde La Quemada, Guanajuato, y que tantas veces me había salvado la vida, y me había dado tantos honores en los juegos de cintas que entonces se acostumbraban entre los oficiales, apadrinados por las más bellas muchachas de cada pueblo o ciudad donde verificábamos estos eventos. El general Pancho González, hombre generoso, muy distinto de Blas Treviño, me dio 600 pesos oro por mi caballo, que bien los valía, y me regaló 5 aztecas más en oro reluciente que valían 20 pesos cada moneda.
Al día siguiente cruzamos la frontera y nos fuimos directamente a la estación, donde Blas Treviño compró boletos de Pullman para él, su hermano Isidro, su hermano Federico y nada más. Los demás oficiales se fueron en primera sin que yo supiera si él les había pagado el boleto o mis pobres compañeros lo hicieron de su peculio, cosa muy probable. El caso es que yo compré mi boleto, del Paso hasta Iglipas, en Pullman y cama baja. Había en aquella época muy buenos carros comedores, servidos por negros y con magnífica cocina. Llegaba el tren como a las 8 de la noche. Venía procedente de Nueva Orleans e iba para San Francisco, California. Y sin que lo recuerde muy bien, se llamaba Interoceánico. Yo, mientras llegaba el tren, me separé del grupo de mis compañeros y me paseé por ahí en la oscuridad. Llegando al tren fui el último en subir. Me fui directamente a los lavabos y ahí entré al sanitario. El tren se puso en marcha sin que nadie se ocupara de mí. Yo, en cambio, a cada rato creía que veía llegar a los Rangers, con sus rifles automáticos y aplicarme lo que le aplicaron a Pascual Orozco, que acá nosotros llamamos ley fuga. Pero el tren se arrancó y mis temores se fueron disipando poco a poco. Ya que el tren había caminado unos 15 o 20 minutos, me fui buscando el carro comedor. Entré a él y me instalé en un sillón. Le pedí al negro una cerveza para abrir brecha y un coñac doble para tonificarme los nervios. Había terminado mi cerveza y estaba entregándome a mi estómago el coñac cuando entraron al carro Blas Treviño y el pagador general de lo que Jacinto llamaba Cuerpo de Ejército del Noreste, y que apenas ascendía a una división. Este pagador era muy buen amigo y se apellidaba Alatorre. Después, con los años, fue cónsul en Estocolmo, cuando yo era embajador de Bélgica, y seguimos viéndonos de tiempo en tiempo, cultivando una muy buena amistad. Ahí en el carro comedor seguramente que Alatorre iba a seguir siendo el pagador, pues Treviño siempre ha sido muy miserable, muy avaro y muy tacaño. Al verme Treviño sentado, echándome mi coñac, me dijo: ¿y usted qué anda haciendo en Pullman? Tomando coñac y pagándolo de mi bolsa, le contesté. ¿Qué? ¿Trae usted dinero?, me preguntó. Lo suficiente para no pedirle nada a nadie, fue mi respuesta. Soltó la risa, una risa despectiva y sarcástica. Se sentó un poco lejos de mí y me volvió a preguntar. ¿Qué? ¿Trae usted dinero? Saqué un puño de mis monedas, se las enseñé y le dije: para divertirme lo suficiente y viajar cómodamente, y no es robado. El general Francisco González puede informar a usted de dónde procede este dinero. Ya no me volvió a hablar ni yo a él, hasta Piedras Negras, tierra de Jacinto Treviño, en donde al llegar y cruzar la frontera le dije: hasta aquí lo acompaño a usted. Ya no seré su subordinado ni un minuto más. Sepa usted esto mientras pongo un telegrama al primer jefe, solicitando mi baja. Aquí ya no estamos frente al enemigo y puedo obrar como mejor me parezca, como ciudadano armado que soy. Treviño, muy calmado, me contestó: puede hacer usted su voluntad, pero quiero que mañana me acompañen todos los sobrevivientes de mi Estado Mayor al baile que me da la Sociedad de Piedras Negras. ¿Y habrá gringas en el Iglipas, en el baile?, le pregunté, y me dijo: eso yo no lo sé, porque el baile lo organiza el casino. Pero quiero que antes de que usted se vaya, me acompañe con los demás oficiales a este agasajo que dan en mi honor. Muy bien, le dije, lo acompañaré a usted. Ese día noté que a Blas Treviño solo lo fueron a saludar su padre, el señor Francisco Z. Treviño, que había sido celador de la aduana en tiempos de Porfirio Díaz, y después fue civil en Piedras Negras, cuando Venustiano Carranza era gobernador de Coahuila, y que Blas Treviño en sus memorias mentirosas le da el título de coronel de la guerra tuxtepecana, sin ser cierto, aunque sí lo es que Porfirio Díaz, estando en Matamoros, mandó a Francisco Z. Treviño, padre de Jacinto, a una comisión a Piedras Negras, y siendo el señor Z. Treviño celador de la aduana de Piedras Negras, lo mandó a sonsacar al jefe de la guarnición de la plaza, coronel Martínez, y le dio Porfirio a Z. Treviño 10 pesos para gastos.
Esto consta en las memorias del general Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es sabido de todos los mexicanos y no lo ignoramos nosotros, los revolucionarios. Era un hombre muy agradecido con quien le hacía un favor en alguna ocasión, aun y cuando se hubiera tratado de un vaso de agua, por lo que cuando llegó al poder y a petición de Francisco Z. Treviño, le mandó educar a sus hijos al Colegio Civil de Monterrey y a Jacinto Blas, que parece que desde chico se sentía Napoleón, lo mandó al Colegio Militar de Chapultepec.